de un congreso sobre ética profesional, porque la ética de la investigación cualitativa, que es mi oficio, bueno, es algo que me ha venido preocupando, interesando y sobre que he venido reflexionando desde los inicios de mi trayectoria profesional, hace ya casi 20 años, y que sobre todo he intentado no solo reflexionar, sino aplicar una serie de principios que, como ahora os explicaré, pues a menudo chocan con muchas tendencias mainstream, ¿no? En el mercado o en el mundo académico, ¿no? Entonces, para empezar, siempre a mí me gusta empezar por el principio, que es donde siempre es mejor empezar. Me gustaría preguntaros qué es el método cualitativo, ¿no? Y seguro que si tuviéramos la ocasión de que me respondierais, obtendríamos muchas respuestas diferentes, ¿no? Trabajar con palabras antes que con números, estudiar la subjetividad, que es la empatía, alguien diría que es un método exploratorio, incluso habría quien diría que es un conocimiento blando, ¿no? Eh, Esta indefinición a mí no me deja particularmente satisfecho, quizás sea consustancial al propio método, pero a mí no me satisface mucho. Entonces, en ese sentido, creo que es mucho mejor simplificar y para simplificar, bueno, pues como cuando les explico a mis alumnos la semiótica de Saussure, lo que encontramos es que los conceptos se definen por oposición, ¿no? Entonces, bueno, pues yo os propongo como definición mínima de método cualitativo es que no es cuantitativo, ¿no? ¿Y esto qué significa, no? Esto nos lleva a otra pregunta. Entonces, ¿qué es el método cuantitativo, no? Lo cual probablemente también nos llevaría a algunas sorpresas si os pregunto, ¿no? Pero bueno, para no enrollarnos mucho, quizás menos que con el cualitativo, pero quizás nos llevaríamos a alguna sorpresa también. Para no enrollarnos mucho, diremos que el método cuantitativo es aquel que busca un conocimiento representativo estadísticamente, ¿no? Eh, Es decir, que cuantifica, que trata de poner en cifras las dimensiones de la realidad para describirlas y explicarlas pues, en términos matemáticos. En ciencias humanas, desde luego, esta cuantificación pues, busca encontrar regularidades y explicarlas a través de métodos estadísticos, lo que es genial y está estupendo, pero como veremos luego, pues a veces presenta serios problemas de validez. Y bueno, pues si lo cuantitativo busca cuantificar, ¿no? Y lo cualitativo no es cuantitativo, yo lo que os propongo es que el método cualitativo, siguiendo esta línea de pensamiento, es el que busca un conocimiento antes significativo que representativo en términos estadísticos. Es decir, que perseguimos un conocimiento profundo, detallado, complejo, de calidad. Para cuantificar y medir hay que tomar una serie de decisiones metodológicas. Hay que definir, hay que limitar las opciones, hay que asignar valores, escalas, y esto inevitablemente significa simplificar una realidad que siempre es más compleja. Cuando se hace bien, es genial, y además es necesario para encontrar relaciones causales sistemáticas, lo cual a menudo, como os decía, nos lleva a problemas de validez. Los quantis siempre están muy preocupados por la validez, ¿no? La validez de constructo, la validez externa, validar cuestionarios y por buenas razones, ¿no? Pero yo a menudo cuando leo estudios cuantitativos yo me pregunto, pienso que no están yendo a la pregunta fundamental, ¿no? ¿De verdad estoy midiendo lo que digo que estoy midiendo? El verdadero fuente del cuantitativo es, en mi opinión, la fiabilidad. Es decir, que tiene unos datos mucho más estables, mucho más reproducibles. Por eso defiendo que el método cualitativo nos aporta un tipo de conocimiento sustancialmente distinto y esencialmente opuesto al cuantitativo. El cualitativo apuesta antes por la validez que por la fiabilidad. Validez en cuanto que buscamos una representación tan fiel como sea posible a esa complejidad real de la vida social. Pero para hacerlo tenemos que sacrificar cosas. Igual que el quanti simplifica, sacrifica complejidad, el cualitativo pues sacrifica representatividad, sacrifica sistematicidad, sacrifica protocolizar exhaustivamente las técnicas. ¿Por qué? Porque si uno quiere ser fiel a esa realidad, comprender el sentido que los agentes atribuyen a sus acciones, no podemos predefinir ni protocolizar de manera rígida nuestras técnicas.
sino que tenemos que adaptarlas a cada contexto, lo cual implica tomar muchas decisiones de campo y a menudo cambiar sobre la marcha nuestros planteamientos. En el cuantitativo, el diseño ex ante, el diseño antes de salir a campo, lo es todo, porque eso es lo que define la fiabilidad. Tienes que definir con mucha precisión tus cuestionarios y tus muestras, porque una vez eso está en campo, ya no hay nada más que hacer. Si está mal, está mal. ¿Mm? Ya no hay margen de error. Y de hecho, en mi opinión, bueno, pues parte de las famosas crisis de replicabilidad y de las dificultades de las ciencias humanas para llegar a grandes consensos vienen de la resistencia de muchos investigadores a reconocer que se cometen a veces errores básicos de diseño y probablemente en un esfuerzo más o menos consciente por ocultarlos. En el cualitativo, la validez viene dada por la fidelidad extrema al objeto de estudio. No se trata de improvisar, no se trata de ir al campo sin planteamientos previos. Como bien decían Bourdieu, Champollion y Passerone en el oficio de sociólogo, al campo se va siempre con hipótesis. Porque la elección de una técnica, la definición de una muestra, la selección de preguntas, son hipótesis ya. Es más, están predefinidas por toda una concepción global sobre un objeto de estudio. Negarlo, como en efecto hacen algunas tendencias dentro del cualitativo, que dicen, no, el campo sin hipótesis, ¿no? El campo, bueno, pues yo creo que tiene el peligro de esconder sesgo. Para mí es mucho mejor explicitar nuestras hipótesis para controlarlas apropiadamente. Claro que hay que planificar, claro que hay que definir el objeto, tus muestras, tus hipótesis, tus guiones. Es más, yo siempre les digo a mis alumnos que cuanto más conocemos un objeto de estudio, mejores investigadores seremos. En el cuantitativo también. Sin embargo, en el investigador cualitativo ha de poder adaptar sus herramientas metodológicas al contexto de investigación para poder comprenderlo apropiadamente, sumergirse en él, tener esa empatía, esa intuición y esa artesanía intelectual para saber qué decisiones hay que tomar para que emerja realmente esa complejidad que andamos buscando. Aquí reside la principal contradicción metodológica del método cualitativo, porque para cumplir con su objetivo no puede ser sistematizado. Esto lo hace poco fiable, pero también muy dependiente de factores externos a las propias pruebas empíricas. El carisma del investigador, su posición en el campo académico, su talento narrativo a la hora de presentar las pruebas, una mejilla de suerte con los revisores y editores que te tocan en las revistas, ¿no? A la hora de publicar, etcétera, etcétera. Es una contradicción muy difícil de resolver, es estructural, pero por lo menos se puede paliar, ¿no? Por ejemplo, en mi opinión, extremando la transparencia, siendo muy transparentes con las decisiones que tomamos, explicitándolas todas y poniendo a disposición siempre de la comunidad las transcripciones y las grabaciones, para que sea la comunidad científica la que decida si las decisiones que hemos tomado han sido razonables e incluso si serían las mismas que otro investigador tomaría. Siendo esto fundamental para la ética profesional del investigador cualitativo, mi principal dilema ético no es tanto para la comunidad científica, mi principal dilema ético como investigador cualitativo, no es tanto con la comunidad científica como con los sujetos que estudiamos. Esto es un tema que también está siendo profusamente debatido en la comunidad de investigación cualitativa, pero referida a temas como la protección de datos o la protocolización de las relaciones con los investigados, ¿no? A través de documentos como el consentimiento informado. En mi opinión, importando debates un poco artificialmente de otras ciencias, como puede ser la medicina, ¿no? No entran, creo yo, en los dilemas que para mí resultan verdaderamente esenciales dentro de la práctica de la investigación cualitativa y que yo resumo en una contradicción entre dos de sus principios metodológicos fundamentales. En primer lugar, que el investigador cualitativo entra en contacto directo con sus sujetos de estudio. Un contacto que de hecho es íntimo, ya sea haciendo entrevistas, grupos de discusión o etnografía. Tenemos a nuestros investigados delante, en nuestra presencia. No son números, no son respuestas a un cuestionario, no son perfiles de una muestra, son realidades, son
cuerpos. Es más, les estamos conociendo íntimamente. Nos revelan secretos, nos dan opiniones, nos cuentan cosas que a veces no cuentan a sus cercanos. Y lo que es más importante, para nosotros ya no nos son ajenos. Ahora que los conocemos, que somos conscientes de sus conflictos, sus dudas, sus problemas, su historia, ya no somos capaces de cosificarlos, de que vuelvan a ser simplemente posiciones estructurales, arquetipos, números. Son seres humanos y nos importan. Conocerlos nos transforma. A esto es lo que el maestro de la sociología cualitativa española, Jesús Ibáñez, se refería con que el investigador cualitativo es un sujeto en proceso, es decir, un sujeto que se transforma a la hora de hacer la propia investigación. A mí esto me pasó hace muy poco, en una de las investigaciones recientes que he tenido por la ocasión de participar, que versaba sobre el dolor. Y bueno, es una investigación en la que entrevistamos a personas con dolores de diferentes orígenes, tanto físicos como psicológicos, emocionales, sociales, ¿no? Y todas y cada una, y de diferentes posiciones, mujeres, hombres, diferentes clases, y todos tendían a converger en un mismo relato, ¿no? Una presión extraordinaria por reincorporarse a la vida cotidiana, a los roles cotidianos, por parte de todo el entorno, con independencia de si la causa del dolor permanecía o desaparecía. Una profunda incomprensión y además que se transformaba en cuestionamiento del dolor si no te reincorporabas a esos roles. O incluso en el momento en que no respondías a las expectativas, la duda sobre ti inmediatamente cae. A lo mejor no te duele tanto, a lo mejor tienes mucho cuento, eres débil, ¿no? Bueno, esto a mí me ha transformado, porque yo me he reconocido en esta posición y yo estoy seguro que todos nosotros en algún momento lo hemos hecho. Desde entonces me cuestiono mucho esta posición, trato de no reproducirla, ¿no? Lo cual, hacerme caso, no es fácil cuando tienes una niña de 7 años a la que no le entusiasma ir al colegio, ¿no? Pero bueno, pues trato de ser lo más empático posible, ¿no? Con el dolor. Bueno, por supuesto, hay investigadores cualitativos que consideran que esta proximidad no es necesaria, ¿no? Que subcontratan las entrevistas, ¿no? La realización, e incluso en empresas y en consultorías está pues muy consagrada la división entre técnicos junior y senior, en el que el senior pues diseña y interpreta los datos y el junior es el que hace el trabajo de campo. Para mí es una mala praxis. Yo diciendo que la metodología cualitativa, el investigador debe estar presente en todos los momentos del proceso, pero incluso en este caso la contradicción se puede amortiguar, pero no desaparece, porque al fin y al cabo el que interpreta, el que está leyendo las transcripciones, está conociendo a sus sujetos igualmente, ¿no? Entonces, de algún modo esa contradicción permanece. Bueno, pues vayamos ahora a la segunda parte de la contradicción, ¿no? Para lograr ese conocimiento complejo, matizado, profundo, que debe proporcionar el método cualitativo digno de tal nombre, el investigador tiene que manipular a sus sujetos. Y utilizo la palabra manipular de una forma deliberadamente provocativa y me vas a permitir explicarme ahora. Es un hecho admitido por cualquier epistemología que el observador modifica la observación. Y esto es cierto desde la física cuántica a una humilde entrevista. Entonces, si esto es un principio que existe, hay que incorporarlo al diseño de investigación para que producir un conocimiento que, incorporando esa consciencia de la presencia del observador, aún así produzca un conocimiento científico, un conocimiento válido y fiable. En la investigación social y en la cuantitativa en particular, esto supone varias cosas. Los sociólogos llamamos situación de interacción a toda relación entre personas. Las situaciones de interacción se basan en las expectativas compartidas de los participantes en dicha interacción. A su vez, estas expectativas se basan en lo que los participantes saben unos de otros y en el escenario, ¿eh?
En función de todo ello, los participantes actúan esperando un determinado desenlace. Realizamos un movimiento, esperamos que el otro nos conteste acorde a nuestras expectativas de la definición de la situación, y en el caso que esto no suceda, tenemos que modificar la definición de la situación y reajustar porque el imperativo es coordinarse, ¿no? Relacionarse entre personas en realidad es un baile de una coordinación ultra compleja, que es más compleja y más difícil cuanto menos familiar es la situación de interacción entre las personas y más desconocidos son las personas que interactúan. Bien, pues la investigación no deja de ser un tipo muy particular de interacción entre personas, ¿no? Una en la que una de las partes, el investigador, quiere conocer algo de la otra parte, que son los investigados. Y dado que los investigadores somos los que queremos saber, somos siempre nosotros los que empezamos la interacción, lo cual nos concede el privilegio de definir la situación. Ahora bien, en el cualitativo queremos, como ya he dicho, representar fielmente la complejidad de la vida social. Esto supone que al definir la situación, tenemos que aportar, asegurar que el producto sea tan fiel como sea posible a lo que sucedería si nosotros no estuviéramos ahí. Desde luego, esto supone, para empezar, no orientar la respuesta, porque sabemos que la forma de preguntar influye en la forma de responder, en el cuantitativo, desde luego, y en el cualitativo de forma todavía más trascendente. No se trata de que la gente mienta, y de que nosotros tengamos el papel de policías o de torturadores, ¿no? Intentando asegurar una confesión certera, ¿no? Se trata de que cuando interactuamos, bueno, pues la gente tiene expectativas sobre lo que va a suceder. Se trata de que si mandamos determinados mensajes sobre la situación de interacción, los sujetos actuarán en consecuencia. Si un entrevistado pues, nos manifiesta una opinión que nos resulta polémica, que no estamos de acuerdo con ello, y reaccionamos en consecuencia, ¿no? Pues inmediatamente el entrevistado captará nuestro disgusto y procurará evitar responder en la misma línea en futuras respuestas. De la misma forma, si mientras estamos entrevistando nos distraemos, interrumpimos al entrevistado, pues el entrevistado captará nuestro desinterés y se empezará a responder de una forma mucho más mecánica, de una forma mucho más breve, mucho menos rica, ¿no? Por eso yo siempre recomiendo a mis alumnos controlar enormemente nuestras reacciones a los entrevistados. Sucede lo mismo con el diseño de los grupos de discusión. Sabéis que para que los grupos de discusión funcionen, la gente no puede conocerse entre sí y además no podemos decirles el tema del que realmente queremos que discutan, sino que tenemos que proponerles uno cercano o más amplio. ¿Por qué? Bueno, porque si la gente se conoce antes de empezar el grupo, bueno, pues vienen, digamos que primero es posible que oculten información que sabe que a otro le puede molestar. Y además hay cosas que no van a discutir porque dice, bueno, si él ya lo sabe, ¿para qué lo voy a discutir? ¿No? Y cuando en un grupo de discusión lo que nos interesa es que emerjan las cosas que la gente tiene en común, ¿no? Y además no podemos decir el tema del que van a discutir porque van muy preparados y porque llegan muy, muy rápido a discursos estereotipados. ¿No? Entonces, para acceder a la verdad de sus discursos, tenemos que ocultar parcialmente la verdad. Es una forma simplona y quizá no correcta de decirlo, pero bueno, más o menos es la idea, ¿no? Hace algunos años, por ejemplo, también a mi compañero de departamento, Enrique Martín Criado, amigo, Enrique Martín Criado, le encargaron en la Facultad de Ciencias Sociales de la UPO un estudio sobre por qué la gente no iba a la facultad. Tenemos una bajísima asistencia y, bueno, pues estudiamos o estudió por qué la gente no iba a la facultad. Evidentemente, en un estudio de ese tipo, los profesores no pueden ser investigadores, porque los alumnos no van a decirle al profesor, digamos, lo que realmente piensan. Necesitamos utilizar alumnos o exalumnos como intermediarios. Y lo mismo pasaría en un estudio sobre violencia de género con mujeres
o en un estudio sobre prejuicios de la inmigración con migrantes. No puedes utilizar un entrevistado de un migrante para hablar de inmigración, porque la gente no va a dar el mismo discurso. No creo que nadie podamos discutir que estas son prácticas necesarias en la investigación cualitativa. Para alcanzar la transparencia, no podemos ser transparentes. Del mismo modo que en un estudio clínico, pues no podemos decirle a los sujetos quién está tomando el placebo y quién está tomando el medicamento que debemos estudiar, porque entonces el estudio no funcionaría. Ahora bien, aceptar esto implica aceptar que en la investigación cualitativa existe una desigualdad estructural entre investigador e investigado. Para empezar, por la familiaridad de la situación, porque para un investigador es nuestro oficio, estamos acostumbrados, mientras que para un investigador es una cosa puntual. Pero sobre todo porque es el investigador quien tiene todos los ases en la manga, quien sabe lo que está pasando realmente, quien sabe lo que quiere obtener del otro, quien conoce las preguntas del guión. ¿Eh? No podemos decir que existe una relación de poder, porque no tenemos influencia sobre lo que va a pasar después, pero sí que existe una desigualdad estructural y una situación de control. Y en toda situación de control y en toda situación de desigualdad, la tentación de explotar esa desigualdad siempre está ahí, ¿no? Además, el control no termina en el trabajo de campo, sino que continúa después en el proceso de análisis, porque somos también los investigadores los que disponemos de la producción de ese trabajo de campo en forma de transcripciones y notas de campo que procedemos a comparar, a trocear, a someter a todo tipo de análisis y finalmente interpretar sus sentidos, a menudo extrayendo de ellas significados de los que los investigados solo son parcialmente conscientes. Debemos incluso investigar no solo lo que el sujeto ha dicho, sino lo que ha dejado de decir o lo que ha dicho solo a medias. Y debe ser así porque el cualitativo no debe limitarse a reproducir lo que los investigados dicen, sino que debe comprenderlos. Y comprenderlos en un sentido profundo. Ha de tratar de entender por qué los sujetos dicen lo que dicen y hacen lo que hacen, relacionando sus discursos con sus circunstancias vitales, sus contextos y sus posiciones en la estructura social. Cualquier otra cosa es, como decía Bourdieu, pues una forma encubierta de positivismo, que es algo que también la fenomenología, ¿no? y otras tendencias en el cualitativo defienden. No, reproducción literal, ¿no? Bueno, pues esto no es más que otra forma de esconderse en la potencia del dato, ¿no? Y no, los datos nunca hablan por sí mismos, ¿no? Los datos y en este caso los datos cualitativos, los relatos, hay que organizarlos, compararlos e interpretarlos desde una posición analítica, porque solo así el cualitativo tiene utilidad y sentido. Y esta es, pues, para mí, la gran contradicción ética del método cualitativo. Por una parte, nos sentimos interpelados por la cercanía de los sujetos que investigamos, pero por otra nos situamos en una situación de control y desigualdad sobre esos mismos investigados y los productos de investigación. No podemos cosificar a nuestros sujetos, pero tampoco podemos limitarnos a aceptar acríticamente sus posiciones. Se trata de una contradicción para mí irresoluble porque confronta dos principios básicos e irrenunciables de la metodología. ¿Cómo resolvemos esta contradicción? Bueno, yo he encontrado una respuesta a esto. Bueno, no sé si hay más, pero es la mía, ¿no? Es que si hemos hecho bien nuestro trabajo, lo que tenemos que hacer es trasladar ese conflicto al cliente y al lector. Si hemos hecho bien nuestro trabajo, si hemos obtenido ese conocimiento rico, profundo, complejo que promete el cualitativo, habremos conseguido implicar al lector. Habremos logrado hacerle tan partícipe de los conflictos, los dilemas, las dificultades de nuestros sujetos como previamente lo hemos sido nosotros. Y entonces todo ese conflicto ético por el que hemos atravesado habrá merecido la pena. El gran filósofo norteamericano Richard Rorty defendía que la narrativa ha hecho mucho más por el crecimiento moral del mundo que la filosofía, ¿no? Porque, bueno, la filosofía ha pensado mucho y a veces muy bien sobre las bases éticas del comportamiento y también sobre por qué la gente nos ajusta a ellas, ¿no? Pero ha tenido luego un impacto limitadísimo en poner en práctica todos esos grandes principios. En cambio, la narrativa, e incluye aquí la literatura, el cine, el reportaje periodístico, la biografía,
pues ha ido mucho más al grano y se ha limitado a contar cosas. Y al hacerlo, ha sido mucho más capaz de hacernos comprender al otro en toda su complejidad, acercarnos a sus anhelos, sus temores, sus frustraciones, haciéndonos a veces sentirnos un poco menos solos porque vemos que otros piensan y sienten como nosotros. Y en otras muchas ocasiones mostrando las razones del otro, haciéndonoslo comprender y empatizar con él, humanizándolo, acercándolo, porque como decía Manuel Levinas, es el conocimiento del otro lo que nos impulsa a preocuparnos por él, mientras que la otredad es lo que nos hace cosificarlo. Yo me siento muy identificado con esta ética narrativa que propone Rorty y creo que la investigación cualitativa tiene mucho que aportar al respecto, porque, como he venido diciendo, no solo tratamos de reproducir discursos, sino que tratamos de analizarlos y comprenderlos en su contexto. Por eso, para mí, la investigación cualitativa tiene una doble exigencia ética. Una primera es cumplir escrupulosamente con los principios metodológicos y analíticos que, como he venido exponiendo hasta ahora, si los cumplimos con todo el rigor posible, produciremos ese conocimiento significativo y profundo que prometemos. Y segunda, tratar de trasladar ese conocimiento con la mayor claridad y fidelidad posibles, incluyendo aquí la exigencia de una redacción clara, directa y que no se pierdan manierismos académicos, para que el lector se sienta tan interpelado por esa realidad que desconoce como previamente lo hemos sido nosotros. Este es el trabajo por el que merece la pena exponerse a todas las contradicciones morales que atraviesan la investigación cualitativa. Y me vais a permitir ilustrar todo esto con una investigación reciente en la que he participado. Es una investigación modesta, pequeñita, sobre brecha digital en barrios en riesgo de exclusión social que hemos hecho en colaboración con una ONG, Ciclatá, en 4 ciudades de Andalucía, ¿no? En Sevilla, Málaga, Granada y Córdoba. Y nuestro objetivo era muy práctico, era obtener un catálogo de ayudas técnicas, o un catálogo de buenas prácticas, perdón, bueno, pues para ver qué es lo que se puede hacer, qué está funcionando y qué no funciona del todo bien para trabajar en la inclusión digital, ¿no? Y para ello entrevistamos a coordinadores de centros CAPI, Centros de Acceso al Público a Internet, a técnicos de empleo, trabajadores y educadores sociales, dueños de academias y tiendas de informática y, por supuesto, a afectados por la brecha digital, ancianos, parados de larga duración, migrantes, etc. Bueno, pues vamos a examinar primero el discurso de uno de estos técnicos, que creo queda bien resumido en esta cita, ¿no? Sí, las mismas dificultades que detectó Bourdieu, el sociólogo francés, en la distinción, que es el estudio de la pérdida de prestigio de la formación. Y esto es súper importante. En estos barrios, la formación está completamente desprestigiada. No sirve para ascender socialmente, económicamente. Es decir, la persona, desde el punto de vista económico, no le ve ninguna ventaja a sacarse la FP, a sacarse una carrera o sacarse el graduado escolar. Y por eso hay absentismo escolar y por eso hay un porcentaje de gente que no acaba los estudios tan grande. Bueno, esto es un discurso que era muy común entre los técnicos de inclusión, ¿no? La gente afectada por la brecha digital lo está porque quiere, porque no se esfuerza lo suficiente por formarse, por ir a curso de formación y hacer algo por estar incluidos. Una fuente de frustración constante en este tipo de personal es que incluso la gente que acude a sus cursos, a los pocos meses vuelven y es como si no hubieran aprendido nada, principalmente con los trámites electrónicos, ¿no? La gente no sabe echar la documentación por internet, no controla que es un certificado digital, no sabe buscar trabajo por plataformas, entonces le piden a los técnicos que lo hagan por ellos. Porque además esto cada vez más una exigencia y menos una opción. Y tú dices, vale, ¿no? El técnico dice, vale, lo hago una vez, pero lo hago contigo para que aprendas. Dicen, vale, vale. Pero a los pocos meses vuelven y están igual, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Bueno, pues según los técnicos de inclusión, porque los pobres son vagos, no se preocupan, son descuidados, no valoran el aprendizaje y en el mejor de los casos, porque nadie les ha enseñado, porque sus circunstancias. Bueno, podríamos coger estos discursos, codificarlos, ver que se repiten con cierta asiduidad y con eso decir, esto es lo que pasa. Los pobres no quieren, ¿no? Porque tienen defectos de carácter, porque no les gusta, no valoran el conocimiento, nadie les ha enseñado la importancia, lo que sea.
Yo creo que todos estaremos de acuerdo que este es un mal trabajo cualitativo, aunque todos estaremos de acuerdo que alguna vez hemos leído estudios de este tipo, incluso en revistas de impacto. Pero como poco considero que lo mínimo es triangular, ¿no? Con la posición, por lo menos, de los afectados, ¿no? Y esto es lo que os traigo en esta segunda cita de una mujer de aquí de Granada, del Ceilín, de una mujer mayor, a la que le pregunto, dice, le preguntaba por qué le costaba aprender, ¿no? Dice, pues quizás porque yo sea que yo aprendo hoy una cosa y para mañana se me ha olvidado. Entonces dices tú, si mañana voy a estar igual otra vez y otra vez, ya te he dicho que yo prefiero rentabilizar donde yo me manejo bien, rentabilizar mi tiempo y mi eso a estar una hora en el ordenador cuando el otro día va a venir y voy a estar igual. Bueno, porque nuestra cabeza ya no está, porque no estamos acostumbrados, se nos olvidan muchas cosas. Entonces yo le pregunto, entonces entiendo que tampoco compras y cosas de esas, ¿no? Y hace, eso nada, porque tampoco sé lo que hago, porque puedo confundirme y meter la gamba ahí. Y no porque yo un día estaba mirando una cosa de hacer coche y me dice, suscríbete. Si quieres más, suscríbete. Y yo le di a suscribir 4 € que me cobraron una chispitilla. Y ya corriendo, quítamelo, quítamelo. Porque no sabía yo que suscribirse, yo creía que era solamente para ver más cosas de esa mujer que a mí me gustaba. Y digo, no, 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 ni compras ni nada de eso. Que va, que no. Bueno, como podemos ver, las cosas no son tan sencillas como parecían. En un solo fragmento, esta señora nos ha dado dos buenas razones de por qué le cuesta aprender nuevas tecnologías. ¿Mm? Una que es puro rational choice de los economistas. Soy vieja y me cuesta aprender cosas nuevas. Tengo muchas dificultades cognitivas. Implícitamente, incluso te está diciendo, y luego lo explicitó en otra parte de la entrevista, me queda poco tiempo. Entonces no voy a perder mi tiempo en cosas que no considero útiles, que no voy a utilizar mucho y que me cuesta mucho aprender. Si me concentro en aprender algo, va a ser algo sencillo, entretenido, que me funcione, ¿no? Y en segundo lugar, el miedo. El miedo a ser engañado, estafado en Internet, que reconoceremos que no es un miedo infundado, porque Internet está lleno de esto, ¿eh? Y los que estamos más acostumbrados, pues quizás hemos aprendido a defendernos un poquito mejor, pero no todo el mundo tiene esa posición. En nuestro estudio encontramos muchas más causas de esta brecha digital y ninguna tenía que ver con el supuesto pasotismo de los pobres que nos contaban los técnicos. Más bien tenía que ver con estos dos elementos que menciona esta señora, dificultades y miedo. Dificultades para aprender algo que me es ajeno, que no forma parte de mi trabajo o de mi vida cotidiana. Dificultades para entender un lenguaje complicado y muy técnico, o para manejar aplicaciones que están más pensadas para los funcionarios que para los usuarios. Dificultades añadidas si eres un migrante cuyo idioma de origen no es el castellano. Dificultades para ir a cursos de formación después de una jornada larga y extenuante y físicamente exigente, porque no es lo mismo limpiar casas, hoteles, construcción, hostelería, que nuestro trabajo de profesores y de administrativos, donde además usamos el ordenador todos los días y aprendemos a hacer las cosas sobre la marcha. No, otras personas trabajan 8 horas, 10 horas, luego tienen que ir a casa, trabajos de tareas domésticas, ayudar a los niños con los deberes. Por cierto, probablemente porque son personas con menos recursos, no pueden subcontratar estos trabajos a empleadas domésticas y ahora pídeles que vayan a cursos de formación fuera de su horario laboral y que además practiquen eso que han aprendido, porque lo que no se practica se olvida.
activarlo. A ver, a ver, a ver. ¿Se escucha ahora? Vale, perdón. La brecha digital. Bueno, no sé en qué momento lo he perdido, pero bueno, eh, I'm sorry. Bueno, como decía, yo no creo que esta mujer solamente esté, o que podemos limitarnos a que esta mujer esté contaminada de neoliberalismo, ¿no? Yo creo que los técnicos de inclusión, como se ve en este verbatim, que además de una mujer que se ve sufriendo, que le cuesta, bueno, eh, los técnicos de inclusión se esfuerzan por apoyar a los vecinos de los barrios en riesgo de exclusión en su itinerario digital, a la vez que intentan enseñarles a ser autónomos para que puedan desenvolverse progresivamente por sí mismos. Con más frecuencia de lo que les gustaría, no lo logran. Muchos usuarios no aprenden lo suficiente y al cabo de un tiempo vuelven a pedirles ayuda. Y esto resulta frustrante. Invierten mucho tiempo y esfuerzo en que sus usuarios vayan dejando de necesitarles y los resultados no llegan. Y algunos sienten que no están haciendo el trabajo para el que estudiaron o que tienen que cubrir una necesidad que debería ser tarea de la propia administración. Mientras que trabajadores del sector público, por otro lado, se lamentan que el dinero va todo a ONGs y ellos no tienen financiación. En fin, es muy posible que toda esta frustración acumulada, no ese burnout, pues haga que esos discursos aporafóbicos se activen, esos prejuicios se activen. Entonces lo que tenemos es una situación muy compleja, una situación de incomprensión mutua, una situación en la que todos los implicados tienen una expectativa sobre el comportamiento de los demás y quizá quiere lo mejor, pero en el que hay muchas circunstancias que no lo permiten. Y aún podríamos añadir que se encuentran limitados por una administración pública con unas demandas muy rígidas sobre las que además ni usuarios ni técnicos tienen ninguna capacidad de decisión. Por una cultura, sí, ya termino, por una cultura que tiene una desmesurada confianza en el poder de la educación, por una evolución tecnológica acelerada que ha pasado de considerarse una ventaja a una obligación sin la cual estás excluido. Es un problema que no se va a arreglar solamente poniendo más dinero para cursos de formación, sino que requiere repensar en profundidad estrategias de inclusión. Porque lo que estamos haciendo ahora mismo es despilfarrar dinero público en un montón de cursos que no están sirviendo para nada. Echar la imaginación. Claro está, todo esto es muy difícil de contar con suerte, 10.000 palabras que te permiten en un paper, ¿no? En una revista académica. Pero para mí, si queremos hacer una investigación cualitativa digna de tal nombre, para mí es el único camino posible. Es un camino más difícil, es un camino que requiere mucho trabajo, es un camino que es más difícil que de réditos académicos, curriculares, pero es el camino correcto. Y de eso va la ética, de hacer lo correcto, ¿no? Muchas gracias por vuestra atención.